fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Bienvenidos, hermanos, nuevamente a este nuevo lunes en el que vamos a tener esta bendición una vez más de transmitir este bendecido programa, El Trazo del Escriba. Hoy tenemos una bendición muy grande de parte de nuestro Dios. Tenemos acá a un hermano invitado, viene desde la República del Salvador, nuestro hermano Wilfredo Escalante. Bienvenido, hermano. Gracias. Y agradecemos a nuestro pastor Luis del Cid también, porque siempre he preocupado por traernos palabra de lejos. Así que bienvenido, hermano. Así también presento a mis hermanos que hoy nos acompañan acá, donde mucha bendición. Hermano Otto Pineda, hermano Iván Cienfuegos y hermano Joanito Satz, quienes nos van a acompañar también para poder ser partícipes de esta bendición que sabemos el Señor ha preparado esta semilla, esta palabra a través de su siervo que hoy nos visita para poder bendecir a su pueblo. Así que damos la bienvenida, pastor, es suyo el tiempo. Muy bien. Sean todos bienvenidos, los que estamos presentes, los que nos van a escuchar o a sintonizar. El propósito de este programa es poder ser de bendición, como usted decía, y traer una palabra que nos alumbre en este tiempo difícil que estamos viviendo. Lo dijo bien el apóstol Pablo, los días son complicados, pero siempre hay una palabra que nos edifica, que nos da luz, que nos da fe y esperanza, pero sobre todo que nos trae revelación. Amén. Yo considero que este tema es para mí, y como el Señor nos lo indicó compartir, es para que también la iglesia pueda ver no solo el mundo natural o el escenario mundo, sino también el escenario iglesia, lo que puede estar aconteciendo en el ámbito doctrinal. Si ustedes, mis hermanos que nos acompañan, bienvenidos, un placer poder compartir con ustedes. Agradecemos al hermano pastor Luisito del Cid, a nuestra cobertura, el apóstol Sergio, por permitirnos estar aquí. Sean ustedes bienvenidos y yo espero en el Señor que nos ayuden a poder compartir de una manera eficaz, no solo la información, sino también la revelación que Dios les dé con respecto al tema. Los ojos de muchas personas están puestos en algunos conflictos que yo quisiera que ustedes me ayudaran a dilucidar alrededor del mundo. Por ejemplo, ¿qué podemos decir del conflicto de Israel, hermano Otto? Bueno, como tú decías, primeramente también agradezco ahí la bendición de ser partícipe de este programa que gracias a Dios llega a través de los diferentes medios y pues lo que normalmente conocemos o a nivel de lo físico, del escenario tierra, como bien decías, es lo que está pasando pues con Israel, que es lo que últimamente es lo que podemos observar a través de las noticias, ¿verdad? Aunque sabemos que hay que poner los ojos en varias partes y no solo en una parte del escenario, y esto es lo que hoy con la ayuda de Dios vamos a estar viendo, creo. También tenemos conflictos en otras partes del mundo. Claro. Por ejemplo, Ucrania, Rusia, la intervención de la OTAN en el conflicto, si se da, de Irán, que se ha involucrado, Rusia, la China, y estamos, como diría nuestro apóstol, quizás en un abrir y cerrar de ojos de poder estar en una tercera guerra mundial, que todo apunta a que el Señor está cerca. Amén. Mi hermano Iván, bienvenido. ¿Nos puedes comentar algo de introducción para que podamos estar informados y de tu perspectiva del conflicto mundial en cuanto a la guerra? Pues yo lo que pienso es que ahorita se están levantando todas estas guerras, ¿verdad? Porque en el final de los tiempos en el mundo se iba a decir paz y seguridad. Entonces, ahorita hay guerras para que después como que decir ya no hay guerras, entonces paz y seguridad, ¿va? Pero sabemos que cuando digan paz y seguridad es cuando el tiempo se acerca, ¿va?
Entonces yo creo que las guerras es como que una forma de, por así decirlo, va de camuflajear lo que viene, ¿o? Para que Exacto. después que cesen las guerras, paz y seguridad. Una cortina de humo. Ajá, exacto. Giovanni, bienvenido. Nos Amén. auxilias con una aportación. Gracias, pastor. Sí, yo lo que puedo ver en base a las guerras a nivel tierra, ¿verdad? De lo que estamos platicando ahorita, es de que tomando el ejemplo a la manera de Elías, ¿verdad? Que será uno de los 2 testigos que tendrá que regresar, ¿verdad? En cierto tiempo. Pero ya se está dando la sombra a través del espíritu de restauración. Entonces, es impresionante porque justamente en el tiempo tribulacionario van a haber varias cosas que se van a manifestar, como por ejemplo el jinete del caballo negro y varias cosas. Pero todo esto está como siendo la plataforma de la sombra que ya se está dando, preparando el territorio para que aquello venga a manifestarse en un tiempo pronto. Es por eso que nos marca un tiempo como bien específico y preciso en la línea del tiempo, viendo que la plataforma ya está siendo preparada por medio de la sombra de estas potestades, que es problemas económicos por medio de las guerras, como lo que pasaba en Ucrania, ¿verdad? Que incluso con Rusia, ¿verdad? Que es una de las Babilonias bélicas, o sea, la Babilonia bélica haciéndose ahí presente. Sí, entonces es como la antesala de lo que en aquel momento se va a manifestar y a concentrar en ese tiempo. O sea, eso quiere decir que nos apuntala que el tiempo Va que vuela. va que vuela. Muy bien. Sí, hermano Otto. Sí, y es que de alguna manera el Señor Jesús también habló en los evangelios, ¿verdad? En Mateo 24, cuando habla de guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Ahorita es una introducción y ya vamos a entrarle cuando nuestro hermano Saulito también nos aporte. Amén. Sí, El amén. tema es la guerra doctrinal. O sea, los ojos del mundo y los ojos de mucha gente que debe de estar puesto en los conflictos carnales, en los conflictos reales que están sucediendo, pero el Señor nos inquietó a ver el conflicto que se puede dar o se está dando a nivel espiritual. Recuerde que nuestra milicia no es carnal, es espiritual, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, en este sentido, el tema que en esta oportunidad el Señor nos va a permitir desarrollar a todos es una guerra doctrinal. Obvio, esa es una imagen que si usted no la alcanza a distinguir es para proteger a la identidad de los inocentes. Mateo 24:6, ya que el hermano lo estaba citando, dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, eso es interesante, aún no es el fin. Luego, en los pasajes de los otros evangelios o sinópticos, como los conocen los teólogos, ¿verdad? Dicen Marcos 13:7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. O sea, está sentándose el Señor. Pero Lucas 21:9 lo dice de una manera un poco más amplia. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, las sediciones son un poco más camuflajeadas que las guerras son abiertas, las sediciones se empiezan a preparar en lo secreto. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Hermano Saulito. Sí, tal vez para agregar que la Biblia nos enseña que todos estos países ya se están agrupando para irse en contra de Israel. Y la Biblia nos enseña que Israel va a tener la victoria, pero nos está metiendo ya justamente a estos tiempos que nuestro Señor Jesucristo dejó ahí sí que escrito. Poner atención, ¿no? En la palabra profética más segura. Más segura. Cuando veáis Israel rodeado de ejércitos. Ajá. Ok, bueno, vamos a continuar. Tenemos el pie de imprenta, tenemos la palabra escrita. No es todavía el fin, no es inminente, solo son señales. Recuerde que nuestro apóstol ha asentado una frase que Dios no fecha con fechas, pero sí con acontecimientos. Y los acontecimientos que estamos viendo, no solo en el cercano Oriente, sino también en Sudamérica, en otras partes del mundo, apuntalan, hermano, nos señalan que el cataclismo que la guerra va a producir va a ser desastroso, confiando en que nosotros nos fuimos puestos para el día de esa ira.
dice juicio, sino para ser arrebatados. Amén. Muy bien. En Apocalipsis claramente encontramos 3 tipos de enseñanza, por eso el tema es guerra doctrinal. Y si ustedes me ayudan con sus dispositivos, sus Biblias, quisiera rápidamente que abordáramos la doctrina de Balaam. En Apocalipsis 2:14 dice específicamente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, prácticamente fue usado para ponerle tropiezo al pueblo de Israel. Sin embargo, cabe rescatar del antiguo pacto en el libro de Números que Balaam, si usted se recuerda, se movió por dinero, por una recompensa, por ganancia ilícita. Y en ese sentido, mi hermano Otto, tú podrías aportarnos algo concatenando el movimiento profético de Balaam con el actual, cómo hay movimientos proféticos que van tras las dádivas, que van tras las ofrendas, sin importar el problema que puedan causar. Sí, yo lo que veo es que como al final el tema monetario también es una bendición para el pueblo que entiende cuando es una siembra, donde se siembra el producto de un esfuerzo que a su vez puede redundar en bendición, porque no podemos sacar de contexto que Dios bendice al que de alguna manera blinda la parte económica. Sin embargo, pues también existe, como bien decías tú, doctrinas que se enfocan propiamente en la parte solo dinero. Y de hecho, uno de los diccionarios, cuando traduce Balaam, dice que quiere decir devorador. Wow. Entonces, vemos que entonces hay ese movimiento que se enfoca en devorar. La casa de las viudas, literalmente dice la Biblia. Exactamente. Sí. Entonces, desafortunadamente hay una tendencia hacia la parte económica. Y decíamos antes de cámaras que es aquello de que te dicen tráigame su reloj de tal marca y del Señor le va a dar algo mejor. Entonces, como que se van tras la bendición, por llamarle así, dejando de un lado realmente que si bien es cierto, Dios quiere bendecir a su iglesia, porque la palabra misma nos enseña que Dios se hizo pobre para enriquecernos, pero la Biblia no dice un tipo de riqueza solo enfocado en lo material, sino que es un contexto, sería motivo de otro estudio. Por Y que aprovechan la necesidad de las personas. Completamente. Y manosean el aspecto económico cuando la Biblia es clara, bendiciendo, te bendeciré, tú serás bendición. Pero la bendición no solo es de carácter económico, Completamente. tangible, dinero, pero este profeta se movió específicamente tras eso. Y desde el antiguo pacto lo trae el Espíritu Santo al nuevo pacto en el libro de las Revelaciones de Apocalipsis para advertirnos que en los postreros tiempos, cuando vendrían días peligrosos, porque Pablo le dice claramente a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de qué más. Y de la doctrina, de la enseñanza. Y mucho pueblo es llevado cautivo a esto. ¿Por qué? Porque, obvio, hermano, necesitamos recursos. Pero como dicen, hay veces, no sé si ustedes se han fijado en algunos rótulos de algunos vehículos. No tengo plata ni oro, pero soy hijo del rey que lo tiene, o algo así parecido. Y realmente nuestro Padre Celestial, su propósito siempre fue bendecirnos. Somos bendecidos con el propósito de bendecir a otros. Entonces, para que usted tenga una referencia, en el libro de Números 22, 23, 24, 25 y 31, hay unas referencias increíbles de lo que esta doctrina, esta enseñanza, porque así lo dice literalmente Apocalipsis. Hermano Saulito. Sí, es que siempre estuve presente en el versículo que dice que la raíz de todos los males es el amor. El amor al dinero.
Rápidamente también viene a mi mente cuando cae Luzbel, que por la multitud de sus negocios, dice Sus contrataciones. sus contrataciones, dice, y dice, no, bueno, esto viene desde allá arriba. Entonces el Señor diciéndonos, tengan cuidado con eso. Es cierto, el dinero es bendición, pero una vez entendamos cómo administrarlo y cómo usarlo. Yo encontraba un versículo que me mostraba que cuando uno recibe sus ingresos e inmediatamente aparta el diezmo y la ofrenda, esto santifica el resto del dinero. Así es. Entonces, ahí en ese sentido, claro, esto es una bendición, pero más bendición es tener esa revelación, ese entendimiento y poderlo practicar, tener una casa espiritual a la cual llegar. Ahora estaba viendo este versículo de Apocalipsis y realmente doctrinas monetizadas, que nos cuidemos de eso. Rápidamente nosotros identificamos, quizá porque crecimos oyendo música, muchos del mundo, quizá otros cristianos, pero que tristemente a lo largo del tiempo vemos artistas, porque en eso se convirtieron inclusive aquellos a quienes el Señor les daba salmos y terminan vendiendo el privilegio, ¿verdad? Solo por mencionar un aspecto, pero tantas cosas no hemos visto pues a través de falsas doctrinas, tratando de no dar la palabra. Claro. de venderla. Pero allí recordemos que el obrero es digno de su salario. Amén. Y usted me mencionaba algo que nuestro apóstol, el hermano Sergio, ha acuñado, ¿verdad? Lo primero. Si yo aparto el 10% primero, lo demás es santificado. Pero hay quienes primero pagan, primero resuelven y por último el diezmo. Entonces, lo primero es primero. Amén. Y en este sentido, para mí sí es delicado porque por lo menos yo aquí no lo veo mucho, pero en otros países y por experiencia propia yo he visto hermanos andar de casa en casa profetizando y profetizando a cambio de dinero. Dinero. Incluso conocí a una persona que me dijo, yo en el día fácil me hago mi salario de $40 a $50. Exacto. Y se la lleva de profeta, pues, o sea, o de adivino, diría yo, pero realmente es un comercio. Es un te doy y me das. Pero la palabra dice que de gracia has recibido y de gracia damos. debo dar. Tomaron nota, espero yo, que Amén, amén. una imagen de las diferentes situaciones. Lo tremendo es que negociar con la palabra del Señor lleva desenfrenos, porque se empiezan a enseñar que no peca el espíritu, no que el cuerpo. Entonces puedes darle, hace con tu cuerpo lo que querrás, peligroso. O sea, no solo es el dinero, no solo es el amor al dinero, sino que se empiezan a caer en otras degradaciones, incluso hasta poder llegar a la apostasía, porque como bien sabrán ustedes, hay doctrinas también que hablan de que la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero decían nuestros antecesores, no se pierde, pero la puedes entregar, ¿verdad? Puedes apostatar, puedes desertar de la fe, como bien diría Pablo. Sigamos entonces, por causa del tiempo, con un resumen: sexo, comida y tropiezo. A algunos no les gusta hablar del aspecto de comida, y yo insisto porque somos el templo y la morada del Espíritu Santo. No le podemos estar echando basura, ni literalmente chatarra, como dicen hoy, ¿verdad? La comida chatarra, ni mucho menos espiritualmente, ¿verdad? ¿Dónde nos alimentamos? ¿De qué nos alimentamos? ¿Con quién nos alimentamos? En lo espiritual y en lo natural. ¿Usted alguna vez ha padecido de empacho, hermano? O no sé si conocen aquí esa palabra, Giovanni, tú sabes. Como que el sistema indigestivo tuviera ahí un como que pequeño tráfico. Sí, Okay. sí pasa. Entonces yo considero que hay gente que se empacha espiritualmente hablando. Hoy aquí, hoy allá, pesca por aquí, pesca por allá, y al final se confunde. Y lo peligroso es si estamos, por la gracia de Dios, en algún liderazgo, podemos confundir a otro, ¿verdad? El aspecto de no ser tropiezo, ustedes bien saben lo que dijo el Señor, si alguien servía de tropiezo a otro, ¿verdad?
Debemos de tener mucho, mucho cuidado, creería yo, ustedes me corrigen si no estoy bien, cuando alguien lo detectamos que se empieza a mover mucho por el aspecto del dinero, porque recuerde que detrás del dinero está el Dios que se llama Mamón. Entonces, si alguien te está llevando de adorar al Dios verdadero a un falso Dios, eso se llama idolatría. Sí, no estoy mal, ¿verdad? Amén, amén. ¿Algo que aportar, Giovanni? Iván o Giovanni, ustedes que Con respecto a lo que mencionaban hace rato de Apocalipsis 2.14, va de la doctrina de Balaam, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí viene aquel versículo, dice, tengo estas pocas contra ti, que has olvidado tu primer amor, o que has dejado tu primer amor. Lo que decía hermano Saulito estaba en 1 Timoteo 6.10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, hablando de los falsos profetas que usted mencionaba, que lucran con eso, pero más que profecía es como una adivinación, ¿va? O más que todo como que decirle a la gente lo que quiere escuchar, ¿va? A cambio de dinero. Y me recordaba de aquel versículo donde Balaán está profetizando y se levanta, bueno, no se levanta, sino que donde el asno habla, ¿va? Y le profetiza. le habla, sí. Le habla. Correcto. Ajá, entonces, muy importante todo esto, ¿va? Porque ahí el asno habla de Isaacar, de conocer los tiempos, ¿va? Muy importante la enseñanza. Ajá. Y estamos en esos tiempos, ¿verdad? Tanto en el escenario tierra como en el escenario iglesia, hermanos. Si ustedes y yo pues, pudiéramos ponerle un poquito de atención y entrelazar y relacionar lo que sucede en el mundo natural con el mundo espiritual, esta guerra es a muerte. El diablo no está jugando y él es experto en estrategias. Por eso Pablo decía, no ignoramos las estrategias, los métodos de Satanás. Sigue siendo el diablo, pero poderoso es Dios para darnos la revelación y para poder traer un antídoto. ¿Cuál sería el antídoto en este caso contra un ministerio falso de profecía o un falso profeta, hermano Otto? Sí, yo creo que tú sentaste una línea ahí en la cual se puede la iglesia, y es ser tener cierta fidelidad al ministerio, porque tú decías el oír acá, el oír allá, y todo eso trae confusión. Hay tantas doctrinas, y ahora con los medios tecnológicos que están a la mano, ¿verdad? Al alcance de la mano, donde cualquiera puede decir, bueno, oigo aquí, oigo allá, ¿verdad? Pero ¿de qué te están hablando al final? ¿Verdad? Me llamaba la atención porque Judas dice, hablando de la doctrina, ¿verdad? Dice, mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y por las cosas como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Interesante. Entonces la doctrina realmente es importante, ¿verdad? El cuidado. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuida, hijo, que ya lo mencionaste tú, cuida, ¿verdad? Lo que enseñas, cuídate de la doctrina, porque haciendo esto ayudarás a ti y a los que te escuchan, ¿verdad? Así es. Mire qué interesante, hermano Saulito, lo que acaba de tocar hoy, porque a ustedes nunca han leído en algunas páginas o algo, les ha llegado alguien diciendo, miren, este lugar dicen que si mando una ofrenda me van a mandar una profecía. Sí. O que si mando esto me van a mandar. Y alguien me dijo un día, mire, yo lo que les escribí es que si querían $10 para darme 100, que primero me mandaran los 100 y yo les iba a mandar descuento. Porque era alguien que estaba enseñado, por supuesto, ¿verdad? Pero claro, es increíble cómo se está negociando con el Evangelio, hermano. Una cosa es que yo dé generosamente, que dé de acuerdo a la palabra, que dé de acuerdo a lo que Dios estableció, no solo en el antiguo pacto, sino que en el nuevo pacto. Y otra cosa es que nos quieran engañar, ¿verdad? Con enseñanza, porque doctrina, recuerde usted que es enseñanza equivocada, ¿verdad? Pero realmente creo que uno de los antídotos
debería ser que enseñemos de la manera correcta, que tenemos alguien que Dios está bendiciendo con una fuente de agua inagotable, de palabra, y que nosotros seamos portadores de esa bendición para que el pueblo vaya entendiendo. Amén. Amén. Entonces, pasemos al segundo punto, que es la doctrina de los nicolaitas. Tú, Otto, encontraste unas definiciones bien interesantes de Nicolás. Solo leo para ponerle pie de imprenta el capítulo 2, versículo 15, siempre de Apocalipsis. Acuérdese que este trazo del escriba es un contexto escatológico. Amén. Y ustedes mejor que yo y los que nos escuchan saben la definición de escatología. Entonces en Apocalipsis dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otto. Sí, con gusto. Platicamos un poquito ahí antes de entrar al programa sobre la definición que dan algunos diccionarios. Nicolás dice que significa conquistador sobre el pueblo. Viene de una palabra griega que también se puede decir victorioso. Esto es lo que encontré, y algo que tú mencionabas, que es uno de los 7 designados por la iglesia de Jerusalén para cuidar a las viudas de habla griega. Esto está en Hechos capítulo 6. Un autor de Sí. una Biblia muy famosa dice que es alguien que se enseñorea del pueblo. Hermanos, yo considero que una cosa es que entendamos la cobertura, que entendamos que estamos sujetos a autoridad. Como dijo aquel hombre, el centurión fue el que lo dijo, yo soy un hombre en autoridad y bajo autoridad. ¿Cuándo poder nosotros? Porque Pablo lo dice, que la autoridad que nos fue dada no es para destrucción, es para edificación. Pero cuando yo veo esta doctrina, esta enseñanza, y veo casos de la vida, no del mundo, sino incluso dentro de la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque escándalos que se han dado en el pasado de que algunos hombres o mujeres de Dios lo que hacen es manipular la autoridad para beneficio propio, para que la gente se vuelva gente que no piensa, gente que no razona, gente que no cuestiona. Definitivamente en en el libro de los Hechos dice que Pablo consideró más nobles a los de Berea, porque todo lo que le oían lo iban a comprobar. No podemos, perdone, ¿va? Mi concepto es, amén, respeto lo que mi apóstol, mi pastor, el profeta está enseñando, pero la Biblia me autoriza a revisarlo, a estudiarlo, no con un espíritu contrario ni de rebelión, sino de revelación, de comprobación, y entonces ahí hasta puede surgir una aportación para luz, para ampliar el tema. Espero darme a entender. Amén. Entonces, cuando esto sucede es rojo, y aunque sea negro, pero si el jefe dice que es rojo, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace muchos años salió un dicho que si fulano decía que los lagartos volaban, pues así. ¿Y dónde oíste eso? ¿Y dónde lo viste? ¿A qué lo dijo fulano, ¿verdad? Hermano, pero eso es peligroso. Usted mismo, si sigue la línea escatológica que nuestro apóstol está sentando, digo, escrito estaba, no dijo el apóstol Sergio, Amén. o que dijo el hermano Will, ¿verdad? No, la Biblia dice, la palabra infalible. Entonces es peligroso porque este tipo de doctrina, si usted nos trasladamos de nuevo a un ámbito de guerra, ¿qué creen que fue lo que usó Napoleón o lo que usó Hitler para poder manipular masas? Hermano, si usted revisa la historia, Hitler tenía un poder del alma y un poder de convencimiento y se enseñoreó de una nación de tal forma que fue llegado a catalogar hasta como el anticristo. Y empezó, hermano, una mentira, dijo alguien, repetida tantas veces, se puede volver realidad.
debemos de tener cuidado. Una cosa es la autoridad dada por Dios y otra es la que el hombre va a manipular para su beneficio o para tener a la gente esclavizada. En algún momento me recuerdo yo que de alguien aprendí, si Cristo te hizo libre, ¿por qué te vas a hacer esclavo de los hombres? Amén. Hermano, perdone, yo le puedo obedecer a mi cobertura, le voy a obedecer a mi pastor, le voy a obedecer a mis autoridades, pero no al grado de quitarme la bendición que Dios me ha dado de poder ser un ser pensante, pues. Espero que no me lo vaya a malinterpretar, ¿verdad? Sino que realmente tenemos la libertad en Cristo, aún hasta de cuestionar. Amén. Con un buen espíritu, con una buena actitud. No te quedes con lo que le estás asentando con la cabeza. Hay muchas cosas que pensar. Es que habla bien tremendo porque cuando hablamos de doctrina estamos hablando de una enseñanza, pero también de una instrucción. Entonces yo ahí puedo ver la importancia de tener papá, la importancia del reconocimiento de paternidad, porque dice Proverbios 1:8, si no estoy mal, que no tenemos que menospreciar, que tenemos que atender a la instrucción del Padre. Así es. Entonces, como gracias a nosotros tenemos la bendición de tener un padre, y este padre tiene que tener doctrina, sana doctrina, para poder enseñar a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los, perdón, tal vez si lo quiero llamar así, profetas express, ¿verdad? Que van queriendo adoctrinar a personas que no son ni sus ovejitas ni sus hijos espirituales. Y el peligro de las personas que tienen comezón de oír, que solamente quieren que les digan lo que quieren escuchar. Porque entonces menosprecian o no tienen papá, y si lo tienen, menosprecian entonces la instrucción de su papá. Y alguien puede decir, pero tal vez este pastor sí tiene ovejitas y sí son sus hijos espirituales, pero puede entonces que este profeta no tenga papá. Entonces no tenga un papá que le enseñe y que lo instruya con la sana doctrina, y por eso él tampoco puede enseñar o instruir con la sana doctrina. Y es que hay dos cosas bien distintas, porque no es lo mismo a que el Señor los use, a que el Señor les apruebe su conducta, ¿va? Porque dice la Biblia que en aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre profetizábamos. O sea, sí profetizaban de parte del Señor en algunas ocasiones, pero el Señor nunca los conoció, ¿va? Entonces la importancia de primero no tener comezón de oír, pero también reconocer paternidad. No estar brincando de casa en casa, porque aquí no me dijeron lo que quería escuchar, me voy a otra casa, a donde sí me digan, hasta que me digan lo que yo quiero escuchar. Es que uno como hombre a veces dice, el Señor hoy no me habló. Y no es eso, lo que pasa es que el Señor nos dijo lo que necesitábamos, no lo que queríamos escuchar. Y como lo que necesitamos a veces es corrección, nos hacemos de los oídos sordos. Disciplina, ¿verdad? Es una Exacto. palabra que aterroriza hoy en día, pero disciplina es instrucción. Lo que tú decías es entrenamiento. Entonces, lo tenemos asociado al castigo, pero no, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, mis amados, yo creo que también... Antes se ponía un ejemplo, ¿verdad? A desde que le dieron la plaquita de diácono ya cambió, ¿verdad? Sí. Hasta su forma de caminar, su forma de hacer, así, como que nos hubiéramos convertido, no sé, aquí ustedes que trabajan, tú así en las cosas de albañilería, ya le dicen maestro de obra. No es el ingeniero, no es el arquitecto, pero es el que sabe hacer todo. Alcanzame el ladrillo, se lo está tocando, hermano, solo porque el otro... O sea, porque él es el maestro de obra. O sea, yo creo que uno debe de aprender a delegar. Yo creo que hay que... Pero hermano, si no hay quien mueva la mesa, ¿por qué voy a esperar yo que un ángel la mueva? ¿Va? Usted lo puedo hacer. El mismo Pablo decía, yo no les fui cargoso, yo con mis manos hice tiendas. Y tremendo porque descubrí una verdad que ahí está encriptada, ¿verdad? Cuando dice que se junta con Aquila y Priscila y que eran del mismo oficio. Cuando tú buscas la palabra en griego, eran arquitectos también. Interesante porque vemos al perito arquitecto como Pablo, pero hay otros, si usted quiere, otros arquitectitos, ¿verdad? O arquitectos tal vez con otra clara unción de parte de Dios. Entonces, peligroso. Tengamos cuidado cuando hay alguien que se quiere enseñorear del pueblo, que lo quiere manipular, que lo quiere sojuzgar, que solo busca no la
la vida misma de la oveja, sino solo la lana de la oveja. Espero yo que ustedes estén de acuerdo conmigo en este programa, porque sí es una guerra y la podemos ver en el ámbito espiritual, eclesial, tal vez no tanto de ustedes como aquí en la República de Guatemala, pero hay otros países donde esto está campante, hermano. Bien campante. Gracias a Dios, como diría Giovanni, tenemos papá, ¿verdad? Tenemos autoridad, que a mí me sorprende, hermano, porque, por ejemplo, cuando yo hice algunas preguntas, nada es obligado, ¿verdad? Nada. Ni incluso lo único que se sugiere es lo que está escrito. No es obligación esto, no es obligación aquello. Si querés y podés, hacelo. Pero hay lugares donde es impuesto, hermano, y demandado, y so pena de que no cumpliste, bueno, entonces o te puedes seguir o estás fuera de, ¿verdad? Amén. Bien, avancé. Perdón, sí, hermano. Sí. Cabe aquí, cuando la palabra nos manda exactamente a eso, a la palabra y al testimonio. Porque entonces oímos una palabra, pero también tenemos que ver el testimonio. Y así tenemos que actuar nosotros también. Y una vez le preguntaba al Señor, ¿y de dónde salió el dinero para hacer todo esto? Esta construcción. Y Él me mostró un versículo. Es aquel que habla del diezmo sobre diezmo. Sí. Entonces me dijo, observa. Esto dice mi palabra, ahora vete al testimonio. Observa si tu pastor está diezmo. Y si encontrás que sí, la bendición la vas a seguir viendo. Así es. Entonces ahí yo vi cobertura. Mi cobertura inmediata del pastor Luis, pero también me dejó ver la cobertura de mi pastor, que es el apóstol Sergio. Pero entonces vengo yo y digo, bueno, la palabra y el testimonio aplicada al apóstol Sergio, y digo, Dios santo, seguramente lo que dejó establecido el Señor para los sacerdotes, también el apóstol viene y a través de una ofrenda, como puede ser la preparación de los eventos magnos de allá, por decirlo así, gratis, la proclama, el retiro de verano, que si uno le pone atención al costo, ahí está la inversión. Dios santo, él también presentando eso a su cobertura. Al final viene a ser toda nuestra cobertura. Entonces venimos y esto viene de regreso. Entonces el Señor en su misericordia manda revelación y baja sobre nosotros. Manda revelación a nuestro apóstol, nuestro pastor, ustedes como pastores, a las ayudas, y va a bajar hasta, por las barbas, dice la Biblia, hasta el borde. Entonces ahí lo que vemos son coberturas y vemos revelación. Nicolás o los nicolaitas no tenían cobertura. Ellos no tenían revelación de Dios. Y es fuerte. Yo encontré, y no lo hubiera querido mencionar, pero hay un diccionario que los asocia con depravaciones homosexuales. Así de fuerte. Y si le entramos a esa espiguita, hermano, tristemente en la iglesia ya hay un movimiento de tolerancia. O sea, amamos al que está atado y lo queremos ver libre, pero no vamos a compartir que siga en la práctica de ese tipo de cosas. Pero ese es un tema así un poco escabroso y fuerte, ¿verdad? Pero por causa de todas esas leyes que van saliendo hay que mejor, pero hay que al pan y al vino, ¿verdad? Así ahí lo dice, hermano. Tendencias como Balaán de fornicación, estas de otro tipo de aberración sexual, ¿verdad? Entonces, peligroso, porque se enseña, y se enseña desde un púlpito. Así es. Y es lo que el mundo quiere oír. Y ahí es donde aplica la definición, ¿verdad? Que se enseñorean. O sea, solo les van a hablar de cosas bonitas. Nunca van a decir, cuando salgan de esa puerta les va a ir peor. Pero después el Señor les va a dar la victoria. Porque eso es fe. Pero entonces, o de no tener voz y voto, hermano. Eso perdone, pero... Sí, así. Pero ¿y cómo no voy a ser un ente pensante?
O cómo no voy a tener, aunque sea, como yo decía antes, ¿verdad? Los apóstoles tienen una luzona como esa, pero nosotros aunque sea con una lamparita, pero Dios revela Amén. a sus hijos. Avancemos por causa del tiempo. ¿Alguien quería decir algo? Sí, solo uno de los diccionarios, el Vila Esquaín, dice que es una hipótesis que habla precisamente de lo que del tema que estamos hablando, que es la doctrina de los nicolaitas. Dice que ellos enseñaban sobre la libertad de la carne. Sí, Va. Dios mío, Ahí está. más claro. Súper claro. Para el que lo quiera corroborar y no diga que estamos inventando, el diccionario Vila es un negro así grueso, de los primeros diccionarios bíblicos que yo pude tener en algún lado. Ustedes disculparán mi mala memoria, pero ahí está, cierto. Usted dele, todo es lícito, Sí. pero no todo me conviene. No me edifica. Exacto, muy bien. Avancemos entonces. La doctrina de los nicolaitas no es definida según algo que yo encontré. Muchos eruditos bíblicos piensan que se trataba de libertinos, Claro. enseñando que los que estaban bajo la gracia eran libres para practicar la idolatría y darse a pecados sexuales. Ya lo corroboró allá nuestro hermano Otto y citó la referencia. Aquí está el doctor Scofield, hay una Biblia famosa. Dice la doctrina de que Dios ha instituido un orden de clero o sacerdotes en distinción al laicado. Esta palabra está compuesta por dos términos griegos: Nico, vencedor o conquistador, y Laos, el pueblo. ¿Se recuerda usted a alguien que podríamos asociar de esa manera? Que se le acercaba a la gente y le decía: si yo fuera el rey. ¿Verdad que sí? Absalón. Si hay pie de imprenta para esto. Claro. Y lo que hace es solo trasladarse con otro disfraz, porque Satanás se viste como ángel de luz y usa muchos disfraces. La doctrina de Jezabel. Apocalipsis 2:24. Acuérdense que el contexto es guerra doctrinal. Amén. Lo natural y lo espiritual. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Sigamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Solo ahorita que no lo tengo allí, pero si hacemos un refresh de lo que hemos estado hablando, ¿cómo tiene que ver la idolatría y cómo tiene que ver el pecado sexual? ¿Se han fijado? En los tres tipos de enseñanza. Sí, no. Y sí que está campante la libertad, el libertinaje que se está promoviendo. Estaba viendo un reportaje, no sé si el History Channel o alguno de ellos, donde están promoviendo leyes que la pedofilia sea autorizada. Y yo digo, wow. Bueno, no sé si ustedes saben de la necrofilia y de ya esas cosas, ya dice uno, wow, esto era escandaloso, pero lo que se está promoviendo, hermano, todavía es más aberrante. Es una degradación de tipo sexual e idolátrico, ¿verdad? Entonces, y fíjese que nuestro apóstol, el hermano Sergio, incluso ha sido bien fuerte en decir que él no promueve eso y que se desmarca de que lo idolatremos, ¿verdad? Amén. Y para mí eso es honestidad, transparencia, porque pues sí, otro fuera la promoviera, ¿verdad? Otro fuera le gustaría, porque es el ego del hombre, ¿verdad? Pero ir en contra de, porque sabemos que no es correcto, ¿verdad? Y se está enseñando en otros lados de una manera distinta, pero enfoquémonos en Jezabel. ¿Tú te recuerdas, Otto, o alguno de ustedes, el contexto del nombre de Jezabel? ¿O dónde aparece en la Biblia? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, en el libro de, si no soy Primera de Reyes, Correcto. capítulo 17, ahí aparece Jezabel en el escenario, ¿verdad? Que era principal
por decirlo así, enemigo del ministerio profético, Del auténtico. porque ella tenía sus propios profetas. Exacto. Y al ver, obviamente, el poder de Dios manifestado por su gracia al el siervo Elías, entonces ella, obviamente, tenía que pelear, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña cómo la persecución que tuvo ella al profeta, pero también que afloraron algunas cosas del profeta, que sería tema aparte, ¿verdad? Tema aparte. Para Pero poner un poquito de contexto a dónde aparece en escena, ¿verdad? la usurpación del poder que ella hace. Correcto. Del rey. Le falsifica al rey todo, ¿va? Le pone las cosas de una manera inadecuada. Si al final era el rey. Podía decidir, pero el otro Nabal, ¿va? El que no le quiso vender, no. Ajá. El que no le quiso Se vendió vender la propiedad. viña. Ujú. Y bueno, el nombre es ahorita, alguien lo verifica, pero el hecho es de que ella se atribuye a algo que no estaba correcto. Pero a mí me llama la atención porque ella es la hija de Ed Baal y de Sidón, adoradora de Baal entonces, y de Sidón. ¿Y a dónde creen ustedes que manda el Señor a esconderse a Elías? Ahí. Pero ahí pasa desapercibido, ¿eh? Porque Dios hace como Él quiere. Mientras lo andaban buscando para arrancarle la cabeza, jamás se les ocurrió que iba a estar en su propio territorio, ¿va? Como David cuando se fue a esconder con aquel rey, que lo tildaron hasta de loco. Pero es interesante esto porque si lo vemos en el contexto, el empoderamiento de la mujer, que yo no digo que esté mal que la mujer ayude, colabore, tenga autoridad, pueda hacer cosas para la gloria del Señor, pero no usurpando la autoridad. Eso sí está claro. Algunos están en contra de que hayan pastoras, que dicen que no aparecen en la Biblia, etcétera, etcétera, pero nosotros sí sabemos qué es. Y sí me sorprendió que volviera a aparecer una persona que hubo un retiro en México, que el doctor avaló hace muchos años como pastora. Y wow, dije yo, todavía vive, todavía está ahí. Y qué bendición, ¿verdad? Porque en ese entonces era algo que era rotundamente no, ¿verdad? Yo entiendo, y ustedes no me dejarán mentir, que también el diablo se ha aprovechado del machismo del hombre. Entonces, eso menguó, eso está siendo tratado en nosotros los hombres, pero ahora dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Eva va haciendo lo que le da la gana, dándole de comer al hermano, a Adán, y entonces pareciera que las cosas, como usted me decía hoy, del principio al final, ¿verdad? El alfa y el omega, lo que fue allá, la sombra, y se está cumpliendo aquí. Amén. Amén, amén. Compártenos. Pues estaba viendo que el nombre de Jezabel se puede traducir como una maestra, arpía y falsa. Y allá en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, conforme a sus propios deseos. Mira qué interesante, maestra. Wow. Sí, porque ahí está claro y dice que ella enseña, pero seduce. Y fíjense que la palabra, y ahorita te devuelvo el tiempo, la palabra seducción nosotros solo la asociamos con el aspecto sexual, ¿verdad? Pero va más allá de la seducción. Me temo, dice Pablo en 2 Corintios, que así como la serpiente sedujo a Eva, vuestros sentidos espirituales también hayan sido seducidos. Seguí, por favor. Esto me deja ver, va, de lo que también decía acá nuestro hermano Giovanni, va, de la comezón de oídos, que hay personas que no les gusta lo que oyen, digamos, no les gusta la verdad, o sea, la sana doctrina. Entonces, buscan que alguien les hable bonito, pero tal vez a través de la falsa doctrina, ¿va? Llevándolo a este punto, ¿va?
si lo podemos ver, va como los falsos maestros, Así es. de que les digan lo que ellos quieren escuchar, aunque estén mal, ¿va? Las falsas doctrinas. Y peligroso porque es una plataforma de enseñanza. Yo no sé ustedes, pero yo hay cosas que me recuerdo de algunos de mis maestros seculares que me quedaron en lo más profundo de mi cerebro, grabadas, hermano. Y yo podría empezarles a citar aquí algunas cosas de algunos. Por ejemplo, tuve un maestro que me daba ortografía, hermano. Y a la vuelta de los años, él era maestro. Yo estoy en un colegio cristiano y me lo encuentro en una conferencia de pastores. A mí me invitaron y me dice, ¿vos qué haces aquí? Me dijo, si vos eras la cola de Judas, me dijo. Pero de alguna manera, él sembró principios. Si usted quiere, sin saber, ¿verdad? Porque que repetir una palabra o enseñarle a uno a conjugar verbos. Les traigo ese ejemplo porque mire qué papel más importante lo que uno está sembrando en las mentes y en los corazones de los que nos oyen. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo así? Son cosas que debemos de trasladarlas, pero de detectarlas a tiempo, porque aquí la reprensión es toleras, tienes ahí, soportas, no dices nada, lo pasas por alto, te haces el de los panes, te haces el loco, no, entonces debemos nosotros, en el contexto eclesial, en nuestra función como atalayas del Señor, echar ojo quién también está cayendo en este error y sacarlo de ahí, en la doctrina de Balaán, en la doctrina de los nicolaitas o en la doctrina de Jezabel. Fíjese, la palabra de Dios para toda esa versión dice, pero tengo esto en tu contra. Permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Yo me recuerdo, no. Allá dice ser profetiza, ella dice ser profetiza, pero con sus enseñanzas se está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Me gustó esta traducción. Y vamos a ir aterrizando. Sí, mi hermano. Solo una pequeña aportación. Dele con todo, varón. Sí, y es que nuestro apóstol ha remarcado esta parte, que esa palabra enseña es la palabra didasco, que viene de sentar doctrina, lo cual es algo inherente al apostolado. Correcto. Y esa es una tendencia también de ese tiempo donde están levantando apóstolas. Solo para dejar una pequeña línea ahí. Solo para meternos en el callejón de las trompadas. Pastor, y tal vez solo remarcar, es que no sé si el Señor me dejaba ver ahí este proceso. Yo veo un proceso ahí, que si prestamos nuestros oídos a una falsa profecía, avanzamos a lo demás. Prestamos nuestros oídos. ¿Sí? Una degradación. Esta me está enseñando, ¿verdad? Y si me está enseñando, entonces todo lo que ella me enseñe, no va a pasar nada, pues, o sea, me va a llevar a avanzar, a seguir pecando. Claro. Y mire, la PDT lo que dice, y hace lo que quiere. A mí nadie me manda. Sí, y es con los siervos del Señor. O sea, en el mundo, pues eso se ve que es normal, ¿no? El mundo. Pero los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, no debemos prestar nuestros oídos. Porque nos va a llevar, inclusive, a entregar la fe. Y cabalmente, pues en estos tiempos estamos viendo cómo la maldad y la iniquidad ha crecido en todos los aspectos. Y no respeta edades, no respeta nada. Está acabando con las familias. Recordemos también que Jezabel descabeza ¿a quiénes? Ministros.
y profetas. Y profetas. Porque si, Especialmente no, que ella es porque la- si nos la trasladamos a antiprofeta. los evangelios, ¿cómo se llamaba? ¿La Herodías? Sí. ¿Era la hija o ella era la que pidió la cabeza de Juan? El rey le dice, pide lo que quieras y pide consejo con la mamá. Ajá. La cabeza de Juan. De hecho, fue una profecía cumplida. Cumplida. Porque recordemos que en la restauración de la familia tiene que ver con el espíritu de De Elías. Elías. Ajá. O sea, Y ella fue la que interesante porque intentó. nos tienen en la mira, ¿verdad? Quería volar la cabeza de Elías. Sí, es que Jezabel le había dicho a Elías que le iba a cortar la cabeza. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si a esta hora no. No se cumplió literalmente en ese tiempo, pero cómo trasciende, ¿verdad? Es Interesante. el antiapostolado. Y se sigue brincando, ¿verdad? Brincando. Porque hermanos, sí debemos con temor y temblor estar alertas. Yo creo que nuestra función de atalayas, de vigilantes, de centinelas, debe ser reactivada. Amén. De tener ojos y oídos entendidos. Y yo creo que gente así es rescatable. Con enseñanza, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 10, si no estoy mal. No, 8. 8:32. Entonces, si nosotros manejamos la verdad, podemos ser instrumentos para liberar a otros. Vasos de honra. Miren lo que dice Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los escatos Ajá. tiempos algunos apostatarán de la fe, desertarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, para ir aterrizando y poniendo la perspectiva que el Señor me inquietó, ¿creen ustedes que hay una guerra doctrinal? Amén. ¿Creen ustedes que Claro. estamos bajo fuego indiscriminado, las tinieblas, queriendo contradecir y llevar la contraria, o queriéndonos hacer ver como un movimiento de error, un movimiento sectario, cuando realmente tiene pie de imprenta, hermano? Ujú. Amén. Nos guste o no nos guste. Ahí está. Sobre toda gloria siempre habrá una gloria mayor. Amén. Correcto. Y entonces, mis amados, creo yo que el Señor nos ha dado espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender que los tiempos son complicados y que mucho pueblo, bien lo citaran mis consiervos aquí, tiene comezón de oír y eso lo cautiva, lo seduce. Seduce. Ujú. Ujú. Seduce. Y entonces son presa fácil, ¿verdad? Y claro, pero y mi pastora, somos como 50 y este tiene como 10,000. Pero como 10,000, ¿de qué forma, va? Ujú. Manada pequeña, pero bien instruida, hermano. Amén. Claro. Amén. Manada pequeña, pero advertida. Amén. Comprometido. Puesta en alerta, velando y orando, para que este tipo de doctrinas no puedan hallar un espacio, y si ya lo hallaron, pues las podamos neutralizar o blindar. ¿Quién dijo blindar? ¿Alguien dijo usted esa palabra? Blindar la conciencia y el corazón de nuestra gente, a que no le dé lugar ni entrada, ¿verdad? Ujú. Si se visten como ángel de luz. ¿Algo más, hermano? Sí, te preguntaba hace un rato sobre el antídoto para esto. ¿Sí? Entonces, definitivamente, nuestro antídoto es Cristo. Yo me impresioné cuando más adelante, creo que está en Reyes también, nos deja ver la palabra que hasta Jezabel tuvo oportunidad de arrepentirse. Sí. Entonces ahí miramos el amor de Cristo, y el antídoto para todo esto que estamos viviendo es el amor a Cristo, Amén. en todo orden. Entonces, que nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de la fe. Y mire qué tremendo, porque también a Balaán le dijo el Señor, no vayas. No. Al rey de Babilonia también le dio oportunidad de arrepentirse. Ah, qué buen Dios A Judas. tenemos. Dios de consolación y de misericordia. Amén. Padre de misericordia. Amén. Sí. Que nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Amén. Termino. 4:1, pero en Arcás Fernández. El Espíritu proclama que en los últimos tiempos algunos desertarán de la fe
Y ahí sí dice, prestarán oídos a falsos maestros y seguirán enseñanzas demoníacas. Mis amados, gracias por este tiempo, ha sido muy edificante. Esperamos que también para los que escuchen puedan tener oídos circuncidados para oír, vea, y atesorar esta palabra, porque no nos hemos tratado de salir del contexto bíblico. Obvio, hay cosas naturales que las asociamos porque el Señor así lo hizo. Fíjense que si vemos la enseñanza de Cristo, siempre era cosa que estaba sucediendo con una aplicación espiritual. Pablo igual, había un soldado romano y habló de la armadura. Entonces, lo que está en el mundo natural, guerras, rumores de guerra, todavía no es el fin, pero que se traslada al mundo espiritual, al ataque contra la doctrina, contra la enseñanza, contra nuestra forma de ser, de actuar, hasta de ministrar la alabanza, ¿verdad? O la adoración, o lo administrativo, material, hermano, y que el Señor nos guarde. Amén. Amén. Agradecemos este tiempo y que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus familias, y que los que nos sintonicen puedan ser edificados. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por el programa, el trazo del escriba. Bendecimos a nuestro pastor Luis del Cid, nuestro consiervo. También, Señor, bendecimos la vida de nuestro apóstol, el hermano Sergio Enríquez, de todos aquellos ministros que tú has levantado, Señor, con una torcha que alumbre en medio de la oscuridad. Papito, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la